pueden aplicar leyes de Newton para poder encontrar eh, ciertos parámetros, ¿verdad? Si recordamos, la segunda ley nos dice que fuerza neta es igual a masa por aceleración. Y algunas de esas situaciones, ¿verdad? Que ustedes se podrían preguntar cuáles son. Pues aquí nos habla una de ellas, un juego de billar. ¿Cómo decide la dirección que debe tomar la bola blanca, verdad? Para meter la bola 8 en una butaca o en el hueco. O cuando un meteorito choca con la Tierra, ¿qué tanto de la energía cinética del meteorito se libera en el impacto, ¿verdad? Entonces son algunas situaciones eh, de las que estábamos mencionando. Entonces, para poder analizar esas situaciones, este enfoque, como dice ahí, utiliza dos conceptos nuevos. Una es la cantidad de movimiento lineal y otro es lo que le llamamos impulso. Entonces, la cantidad de movimiento también se le llama momento lineal y vamos a ver cómo está relacionado con lo que es el impulso. El concepto que tal vez uno tiene de impulso es una fuerza, ¿verdad? Que dura poco tiempo, ¿verdad? Que sirve como para empujar algo, ¿verdad? Pues más o menos vamos a ver más adelante que en física pues más o menos es la misma idea. Entonces estos serían los dos conceptos nuevos que vamos a estar desarrollando en esta parte, lo que es el momento lineal, o también se le llama cantidad de movimiento lineal, y el concepto de impulso. Entonces, veamos qué es eso del momento lineal, cómo se define y cómo está relacionado con la segunda ley de Newton. Entonces nos dice, consideremos una partícula de masa m. Entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Y sabemos que la aceleración la podemos expresar como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si sacamos la derivada con respecto al tiempo afuera, ¿verdad? Me quedaría el producto de masa por velocidad. A ese producto de masa por velocidad es lo que se conoce como cantidad de movimiento o momento lineal. Y se representa como una P. No confundir la P con potencia, ¿verdad? Si se fijan, tiene una flechita indicando que es una cantidad vectorial, ¿verdad? Entonces, eso nos diferencia de lo que es potencia, ¿verdad? Que también, recuerden, se representaba como una P, ¿verdad? Entonces, como decíamos, la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, entonces la segunda ley se puede expresar de esta manera. Entonces, el momento lineal o cantidad de movimiento lineal se define de esta manera. Como les mencionaba, P es igual a la masa por la velocidad. Entonces, ¿cuándo voy a aplicar momento lineal? Pues el momento lineal se puede aplicar a cualquier objeto que se mueva, ¿verdad? Que tenga una velocidad, ¿sí? Más de alguno ya estará pensando, bueno, y la energía cinética también se aplicaba cuando un objeto se mueve, tiene una velocidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la diferencia, verdad, entre el momento lineal y la energía cinética? Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, por el momento, pues, esa nueva cantidad, pues sabemos que la masa se mide en kilogramos y la velocidad es metros por segundo. Entonces, esas serían las medidas. Aquí tenemos una figura que nos da una esfera de masa m de una cierta velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento o momento lineal pues, va en la misma dirección de la velocidad, ¿no? Recordemos que es una cantidad vectorial, por lo tanto hay que indicar la dirección del momento lineal. Entonces, esa pues pueden ver que es una diferencia, ¿verdad?
con respecto a la energía cinética. La energía cinética es una cantidad escalar y el momento lineal es una cantidad vectorial. Sus unidades pues, son kilogramos, metros por segundo. Bueno, entonces, una partícula se puede mover en una, dos o tres dimensiones, ¿verdad? Entonces, el momento lineal puede tener componentes en esas tres direcciones, ¿verdad? Tanto en X, Y o Z. Vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que de esa manera eh, se aplica, ¿verdad? El momento lineal en varias dimensiones, ¿verdad? Veamos la parte de choques. Entonces, en forma de componentes, lo escribiríamos de esa manera, ¿verdad? Entonces, la segunda ley de Newton, en términos del momento lineal, se expresa de esta manera. Entonces, fuerza neta es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. En los libros de mecánica, pues la segunda ley se acostumbra a expresar de esta manera. Es muy raro en libros de mecánica y ver fuerza igual a masa por aceleración. Por lo general, siempre en los libros de mecánica o de física avanzados, pues se expresa de esta manera, ¿verdad? Como que la fuerza neta es igual a la derivada del momento lineal con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De la aplicación de ese momento lineal. O sea, que algunos ya se estarán preguntando, bueno, ¿y cómo vamos a aplicar ese nuevo concepto o en qué condiciones o en qué situaciones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Nos dice que si un automóvil se desplaza con gran rapidez, se detiene súbitamente en un choque. El momento lineal del conductor, masa por velocidad, se reduce a un valor alto, a cero en un breve lapso. ¿Sí? Entonces, una bolsa de aire hace que el conductor pierda el momento lineal más gradualmente que si se impactara de forma abrupta con el volante. Este reduce la fuerza ejercida sobre el conductor y por lo tanto la posibilidad de resultar lesionado. Entonces, si se fijan, pues para el diseño de esas bolsas de aire, pues se toma muy en cuenta el momento lineal que tiene el conductor, ¿verdad? Y obviamente, pues la aceleración que lleva el conductor, ¿verdad? Tratar de frenarlo en un tiempo corto y en una distancia corta, ¿verdad? Al conductor. Entonces, pues para un ser humano, ¿verdad? Las velocidades que puede resistir en un choque tienen que ser velocidades bajas, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Más o menos 80 kilómetros por hora, ¿verdad? Eh, ya velocidades mayores de 100 kilómetros por hora, por muchas bolsas de aire que tenga el carro, ¿verdad? Ya el impacto es muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso no sé si han fijado que cuando hacen pruebas de carros, cuando los chocan y prueban bolsas de aire o sistemas de seguridad, se ha fijado que las velocidades de esos carros cuando los chocan andan entre 60 y 80 kilómetros por hora, no a grandes velocidades como a 100 o 120, ¿verdad? ¿Sí? Porque, o sea, mayores velocidades de eso, pues, por muchos sistemas de seguridad que tenga un carro, ya las posibilidades de sobrevivir ya son bastante bajas, ¿verdad? Entonces, eh, para que tengan una idea de cuáles son las velocidades, ¿verdad? Que se toman en cuenta en la vida diaria, en este caso en particular, ¿verdad? En el choque de un auto y como un pasajero pues, es detenido por una bolsa de aire. Bueno, eso sería un ejemplo entonces de la vida real de la aplicación de lo que es la cantidad de movimiento. Entonces,
vamos a ver ahora el teorema del impulso y momento lineal. Pero antes de eso, si se fijan, aquí tenemos lo que les mencionaba anteriormente. El momento lineal de una partícula es masa por velocidad y su energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ambas cantidades dependen de la masa, ¿verdad? Y la velocidad. Pero una es energía, ¿verdad? Una cantidad escalar y la otra es una cantidad vectorial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues esa que les mencioné como cantidad matemática, ¿verdad? ¿Sí? Como dice aquí, una respuesta puramente matemática es que el momento lineal es un vector cuya magnitud es proporcional a la rapidez, mientras que la energía cinética es un escalar proporcional al cuadrado de la rapidez. Entonces, son dos cosas diferentes lo que estamos midiendo con esas dos cantidades, ¿no? Pues son dos conceptos. Entonces ahora tenemos el otro concepto que habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Uno era el momento lineal y el otro el impulso. Entonces el impulso se define o se representa con una letra J, ¿sí? También es una cantidad vectorial. Y se define como la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta, ¿verdad? Recuerden que en la sumatoria de fuerzas es fuerza neta, ¿verdad? Entonces el impulso es la fuerza neta por el delta T, por el tiempo. Entonces al inicio, ¿se acuerdan? Les mencionaba que el concepto de impulso es muy parecido al concepto de impulso que tenemos en la vida diaria. Cuando empujamos a alguien o empujamos un objeto, ¿verdad? Le damos un impulso. Entonces esa fuerza que aplicamos dura un tiempo bien pequeño, ¿verdad? Y a eso es lo que le llamamos impulso. Pues parecido aquí, ¿verdad? La fuerza que estamos aplicando multiplicada por un delta T, un tiempo de duración bien pequeño. Entonces las unidades del impulso son fuerza Newton y tiempo segundo, Newton segundo, que a su vez eso es kilogramo metro sobre segundo, ¿verdad? Que si se fijan, esas son las mismas unidades de cantidad de movimiento o momento lineal. Entonces, si el impulso tiene las mismas unidades del momento lineal, entonces debe haber alguna relación, ¿verdad? Lo que mirábamos anteriormente, el teorema del momento lineal y impulso, ¿verdad? Entonces son las mismas unidades. Y veamos aquí, pues, una situación, que es cuando hablamos de impulso. Supónganse que tenemos una partícula que se aproxima con una cierta velocidad. Es antes del choque, supónganse que esa partícula choca contra algo, o supongamos que es una pelota que choca con una pared, para que tengan una mejor idea. Entonces la pelota va con una cierta velocidad antes de chocar, luego, durante el choque o la colisión, cuando golpea la pared, si estamos hablando de una pelota, actúa una fuerza, ¿verdad? ¿Sí? Y esa fuerza actúa en un intervalo de tiempo bien corto, ¿verdad? O sea, imagínense que lanzan una pelota de tenis hacia una pared, la pelota rebota, ¿verdad? Pero el tiempo en que dura la colisión es bien corto, ¿verdad? Entonces, nos dice que la fuerza impulsiva es una función del tiempo, crece hasta un máximo y luego regresa a cero. Entonces, aquí tienen el gráfico de la fuerza con respecto al tiempo. Ven cuando la pelota, por decirlo así, cuando golpea la pared, comienza el contacto, hay una compresión, ¿verdad? ¿Sí? De esa fuerza con respecto a la partícula o la pelota. Cuando llegas al punto máximo del gráfico, tenemos la fuerza máxima. Y luego, cuando después del choque ya pues la pelota o la partícula retrocede, pues nos habla aquí de una situación de expansión y luego el contacto termina, ¿verdad? ¿Sí?
Por lo general, siempre que hay una colisión, hay una deformación, ¿verdad? De los objetos que están incluidos en esa colisión. Por ejemplo, si hablamos de una pelota de tenis, que yo la lanzo a una pared, y el instante que golpea la pared, la pelota se deforma, ¿verdad? Que llamamos aquí compresión. Y luego cuando retrocede, sería como la expansión, ¿verdad? Para que tengan una mejor idea. Entonces, gráficamente el impulso nos dice aquí que es el área de la gráfica de la fuerza neta versus el tiempo. Entonces, si yo saco el, el área de la que hay bajo la curva, pues estoy encontrando el impulso. Y como sabemos, pues el área bajo la curva es el concepto de integral, ¿no? Entonces aquí lo tienen. Impulso es igual a la integral del tiempo 1 al tiempo 2 de la fuerza con respecto al tiempo. Entonces puede ser que en algunos ejercicios le den, ¿verdad?, una función de la fuerza, ¿verdad?, que actúa en una cierta condición. Y si les piden encontrar el impulso, entonces pues tienen que integrar esa función, ¿no?, con respecto al tiempo que dura dicha colisión. Que por lo general son tiempos bien cortos, pero estamos hablando de milisegundos, ¿verdad?, cuando se dan ese tipo de colisiones. Entonces, pues este sería como el análisis del concepto de impulso, ¿no? Entonces, como vimos anteriormente, el impulso y el momento lineal tienen las mismas unidades. Aquí tenemos otra manera de verlo. El área bajo la curva de la fuerza neta contra el tiempo es igual al impulso. Aquí tenemos de nuevo la integral. Entonces también podemos calcular el impulso sustituyendo la fuerza neta variable como una fuerza promedio, ¿verdad?, que sería el área, ¿verdad? Entonces el área pues es la fuerza media, sería esta fuerza, por el intervalo de tiempo que sería delta t. Entonces, en ambos casos pues es lo mismo, siempre el área bajo la curva, ¿no? Bueno, entonces volviendo al concepto de cantidad de movimiento, momento lineal, y su relación con el impulso, pues habíamos visto que la fuerza neta era la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, si manipulamos un poco ahí algebraicamente, ¿verdad?, podemos ponerlo de esta manera. Entonces, que la derivada de la cantidad de movimiento es la fuerza neta por el tiempo, ¿verdad? El tiempo. Entonces, el cambio de la cantidad de movimiento o momento lineal, sabíamos que es la cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Y eso a su vez, pues sería la integral de esa fuerza neta con respecto al tiempo. Y si se fijan, pues esta integral es lo que llamamos impulso. Entonces, el impulso se relaciona con el cambio de la cantidad de movimiento. Entonces aquí nos lo dice ya en palabras, ¿no? El cambio de la cantidad de movimiento de una partícula es igual al impulso de la fuerza neta que actúa en la partícula. Entonces el cambio en la cantidad de movimiento, o el cambio del momento lineal, es igual al impulso de la partícula, ¿sí? Entonces esta es la relación que tendríamos que tener muy en cuenta y al momento pues, de aplicarlo en la resolución del problema, ¿no? Si nos piden el impulso, pues lo podemos calcular a través del cambio del momento lineal. Aquí tenemos otras situaciones que podemos tener. Por ejemplo, cuando nos dice que una fuerza grande actúa por un breve lapso, pues esta sería la forma
de- del gráfico, una fuerza menor que actúa por un lapso de tiempo más prolongado tendría esta más suavizada, ¿verdad? No tan abrupta como el gráfico de azul, ¿verdad? Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad? De cómo sería el gráfico, ¿verdad? De la fuerza neta con respecto al tiempo, dependiendo de la magnitud de la fuerza que está actuando en esa colisión, ¿no? Y sabemos que pues, el área bajo la curva pues, es el impulso. Como dice aquí, pues ambas fuerzas en este caso proporcionan el mismo impulso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Pues que el área bajo la curva de esto es igual al área de esta, ¿verdad? En otras palabras, ya pues hablando matemáticamente, eso sería, ¿verdad? O sea, pasando el concepto físico a esta parte pues eh, de lo gráfico, ¿no? Entonces aquí pues tenemos otra situación donde se aplica la cantidad de movimiento. Tenemos un jugador de béisbol, ¿verdad? Que está a punto de lanzar una pelota de béisbol. Pues el, el jugador le da una fuerza neta, hay un desplazamiento en un cierto tiempo. Y obviamente pues hay una energía cinética, ¿verdad? Cuando la pelota se lanza. Y también hay un momento lineal, ¿verdad? Adquirido por la pelota. O sea que la pelota cuando va en movimiento tiene tanto energía cinética como momento lineal, ¿verdad? O sea que la pelota lleva una velocidad y ambas cantidades pues están relacionadas con la velocidad o rapidez que lleva la pelota. Entonces veamos aquí un ejemplo, ya con números y todo, ¿verdad? Para aplicar pues esos conceptos que hemos visto. Entonces el ejemplo trata de una pelota que golpea una pared. Entonces nos dice, suponga que lanza una pelota de .40 kilogramos contra una pared, a la cual golpea moviéndose horizontalmente hacia la izquierda, con una velocidad de 30 metros por segundo, y rebotando horizontalmente a la derecha con rapidez de 20 metros por segundo. Pide calcular el impulso de la fuerza neta sobre la pelota durante el choque con la pared. Y luego, si la pelota está en contacto con la pared .010 segundos, calcule la fuerza horizontal media que la pared ejerce sobre la pelota durante el impacto. Entonces nos preguntan por el impulso y además por la fuerza neta, ¿verdad? Que se ejerce sobre la pelota. Entonces, un detalle importante tener en este tipo de problemas, jóvenes, son los sentidos de las velocidades. Vamos a tomar que lo que va a la derecha va a ser positivo y lo que va a la izquierda negativo. Y esos signos hay que tomarlos en cuenta al momento de sustituir los datos en la ecuación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice que golpea, se mueve horizontalmente hacia la izquierda. Entonces, esos 30 metros por segundo, como va a la izquierda, pues sería negativo, ¿no? Y luego, cuando regresa hacia la derecha, cuando rebota, estos 20 metros por segundo, pues deberían de ser positivos. Entonces, más o menos aquí tenemos un dibujo, como dice, hay un bosquejo del problema. Tenemos la masa, la pelota que va hacia la izquierda, como ven, se le agrega ahí el signo menos, ¿verdad? Sería menos 30 metros por segundo antes de golpear la pared. Y luego de golpear la pared, sale con una velocidad de 20 metros por segundo, positiva porque va hacia la derecha, ¿verdad? Recordando que el sentido hacia la derecha es el sentido positivo de las X, hacia la izquierda el sentido negativo de las X. En este caso, pues es una colisión ahí unidimensional, ¿verdad? En una sola dimensión. No hay un ángulo, como vamos a ver más adelante. Entonces, como nos dice aquí, con el eje X que elegimos, las componentes
X inicial y final del momento lineal de la pelota son los siguientes. Entonces, el momento lineal sabemos que es el producto de la masa por la velocidad. Tenemos la masa de la pelota, 0,40, y la velocidad, menos 30 metros por segundo antes del choque, ¿verdad? Entonces, tendríamos el cálculo, ¿verdad? Entonces, el momento lineal inicial sería menos 12 kilogramos metros por segundo. Y lo mismo hacemos para el momento final. Sería la masa por la velocidad final, que es 20 metros por segundo, y eso nos da una cantidad de movimiento de 8 kilogramos metros por segundo. Entonces eso sería pues las componentes. Entonces si recuerdan el problema preguntaba por el impulso. Si recuerdan el impulso se relaciona con el cambio, ¿verdad? Del momento lineal. Por eso es que estamos calculando el inicial y el final, ¿verdad? Para poder calcular el cambio, y sabemos que el cambio del momento lineal es el impulso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí, verdad? De acuerdo con la ecuación para x de las ecuaciones, la componente x del impulso es igual al cambio de la componente x del momento lineal. Sí, esta era la definición que vimos. J es el impulso igual a delta P, ¿verdad? Que es el cambio del momento lineal final menos inicial, que esto ya lo calculamos. Entonces sería el final es 8 kilogramos metros por segundo menos el momento lineal inicial, que es menos 12 kilogramos metros por segundo. Aquí menos por menos, al final se suma y me queda 20 kilogramos metros por segundo. O como habíamos visto, también las unidades del impulso pueden escribirse como newton por segundo. O newton segundo sería, ¿verdad? Entonces 20 newton segundo sería pues eh, el impulso que pues experimenta esa pelota una vez que golpea la pared. Y luego pues me preguntan, ¿se acuerdan por la fuerza neta, ¿verdad? Que actúa sobre la pelota, ¿verdad? Entonces dice que el choque dura 0.010 segundos, ¿verdad? Entonces ven que es un tiempo bastante pequeño, ¿verdad? 10 milisegundos aproximadamente, ¿verdad? Entonces, aplicando las ecuaciones que hemos visto, pues el impulso es la fuerza promedio, ¿verdad? La fuerza neta promedio por el cambio de tiempo, ¿verdad? O el intervalo de tiempo que dura la colisión. Entonces el impulso sería esa fuerza neta promedio por delta T. Entonces, pues sustituyendo y despejando, ¿verdad? Porque lo que queremos encontrar es la fuerza neta promedio, ¿verdad? Que actúa sobre la pelota. Entonces despejando, pues me quedaría que la fuerza promedio, pues sería el impulso dividido entre el tiempo, ¿verdad? O sea, si despejamos de esas ecuaciones, me quedaría de esta manera. Entonces sería el impulso dividido entre el tiempo. El impulso ya lo encontramos, que era de 20 newton segundos. Y el tiempo que dura la colisión entre la pelota y la pared es 0.010 segundos. Entonces la fuerza promedio neta que actúa sobre la pelota sería 2000 newtons. Entonces, esas serían pues las respuestas a las preguntas que nos hacía el problema, ¿no? Nos preguntaba por el impulso y luego por la fuerza neta promedio que actuaba y que la pared ejercía sobre la pelota. Entonces, si se fijan, son conceptos sencillos, ¿verdad? Lo del impulso y lo de la cantidad de movimiento o momento lineal, ¿no? Entonces, este es un problema bastante sencillo en el cual aplicamos esos conceptos.
se vuelve un poquito más complicado ya cuando es en dos dimensiones, ¿verdad? Hay que buscar las componentes de cada una de las, tanto en X como en Y, de la cantidad de movimiento. Y más adelante vamos a ver eh, cómo aplicar esto de la conservación de la cantidad de movimiento a colisiones, ¿verdad? Sistemas los cuales pues tenemos ya dos o más cuerpos involucrados en una colisión, ¿verdad? Entonces, esta sería como la parte introductoria de estos nuevos conceptos que vamos a estar desarrollando en este capítulo. Recuerden que es el capítulo 8, ¿no? Bueno, entonces esa es la teoría sobre esta parte de momento lineal e impulso. Bueno, entonces creo que por hoy lo vamos